de allá de Barcelona, tienen que cambiar un montón de cosas ahora. Se complica ahí. Y sí, totalmente. Qué va, y sí, más vale. Qué va, está muy bien. Ahora no se sabe si va a jugar con la 30. Neymar le dijo que le cede la 10, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué sucede. Pero con el número que juegue, ya está. Con la Y sí, 19, dicen. Claro, la 19 va a jugar. 19, el 30 de 100, de 100. Bueno, vamos a ver. Que le ponga el número que sea. Vamos a ver qué pasa. Y si va a juntar de nuevo con Neymar. Con Di Falta que María vaya también. con Di María también, sí. Falta que vaya Suárez y ya tienen la delantera del Barcelona ahí en el PSG. Los dueños del PSG son muchachos laburantes, de pocos recursos también. Son los jeques árabes. Humildes. Sí, totalmente. Sí. Y bueno, ahora se juega los Juegos Olímpicos en París y después el Mundial en Qatar. Así que todo le va a pertenecer a ellos. ¿Qué va a hacer? Muy bien, perfecto. Damos por inicio la clase. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Ya entramos en la tercera etapa prácticamente, porque estamos finalizando todos los temas del segundo integrador, así que comenzamos con línea de transmisión, que está totalmente relacionado a lo que hemos estado viendo. ¿Eh? Franco está por ahí, Franco Bogado, que tiene una pregunta. Uy. Franco. No, pues me dijo que iba a hacer una pregunta. Bien. Bueno, entonces estamos, ahí vamos a ver la vivencia que tenemos acá. A ver. Sebastián Carreño, ¿usted qué opina del pase de Barcelona a París? Y estoy triste, profe, pero no lo valoraron tampoco. Así que les cabe. Bien. Bueno. Sí, lo que hoy dijeron, dice, pregúntenle, lo que dijo el padre de Messi, dice, pregúntenle al club y al presidente lo que pasó, porque nadie sabe qué va a hacer. Bien, a ver, vamos con las primeras. Tenemos ya carpetas presentadas. La semana pasada estuvimos recibiendo carpetas completas, así que la próxima actividad que la vamos a poner el fin de semana la van a poder hacer solamente los que ya tienen carpeta completa. Así los demás no se distraen y terminan la carpeta. Me imagino que ayer aprovecharon para adelantar la carpeta, si no es que ya la terminaron. A ver, Ignacio Marano, ¿me escucha? Ignacio, Sí, profe, lo escucho. ¿Cómo ¿cómo anda? le va? Bien, Bien, por ¿usted suerte. cómo anda? ¿En qué número de ejercicio está? Tengo hecho hasta, déjeme revisar, creo que 67, si no recuerdo mal. Los tengo que pasar, eso sí, los tengo de hecho, pero tengo que pasar la carpeta. Así de forma prolija, lo tengo en borrador. Está bien. Bueno, 67. O sea que le faltan 5 nada más. Ya está casi, Perfecto. casi.
Excelente. Bueno, hágalo a conciencia, la resolución, todo, y bueno, y cualquier duda que surja, justamente es para consulta, ¿cierto? Bien. A ver, Ilu Natasha, Profe, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? bien, ¿y usted? Bien, gracias a Dios, bien. Haciendo el martes 10 de Me agosto, alegro. 10 de agosto, Día de la Fuerza Aérea. Así Hoy, es. hoy se festeja el Día de la Fuerza Aérea. Bien, ¿cómo andamos con la carpeta, Natasha? Venía bastante atrasada, pero bueno, yo pude ponerme a completar un poco y llegué hasta el 58. 58. Bueno, por favor, hágalo cuanto antes, cosa de que si surgen dudas, tenga tiempo para consultarlas y que le sirva para repasar. ¿Está bien? Perfecto, profe. Muy bien. Agustín Pese, ¿qué cuenta? Agustín, Profe, ¿cómo le va? ¿Cómo ¿todo anda? bien? Bien, todo tranquilo. Bueno, me alegro. ¿Cómo andamos con la carpeta? Ya la tengo lista. Perfecto. Así que es cuestión de sacar turno. Después nos escribe y nos juntamos. Vale, bárbaro. Muy bien. Gracias. Gracias. Tomás Bunge, Hola, profe. ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Todo bien, usted? Bien, gracias, todo bien. Qué bueno. ¿Quién ha estado ahí en Barcelona? Usted que está sin... Tiene una foto de verano. Sí, estuve en Barcelona en estos días. De Barcelona, perfecto. Está tomando la clase de allá. Sí, sí. Excelente. Aprovecho que es virtual. Sí. ¿Le dio tiempo para hacer la carpeta? ¿O lo tuve que acompañar Sí, Messi? voy medio atrasado igual, pero voy por el 57. 57. Bueno, a métele pata, ¿eh? Sí, sí. ¿Eh? Porque el cuarto ejercicio. Así que bueno, si tiene alguna duda, nos contacta, nos escribe y lo estamos viendo. ¿Estamos? Dale, Pero dale, perfecto. a ponerse a hacerlo a conciencia. Acuérdense que los gráficos tienen que estar al lado de las resoluciones. Lo encarpetan, le hacen dos perforaciones a los diagramas y lo ponen al lado de la resolución. ¿Estamos? Perfecto. Muy bien. Vamos entonces, clase número 30. Aquí estamos. Semana número 18. Ahí lo pueden ver. Ahí Sí, se se ve ve. la página. Excelente. Bueno. Así lo hacemos más grandecito. Estamos. Entonces, semana número 30. Acá. Siguiendo siempre con la planificación, distribución temporal de las actividades. Ya estamos en la semana 18, como dijimos, ayer era 9 de agosto, hoy 10 de agosto, y terminando la unidad número 9. Las 7, 8 y 9 las vamos a evaluar el 30 de agosto, así que nos queda una semana, 2 semanas, digamos, 3 semanas, prácticamente. ¿Sí? Estamos excelentes. Nosotros lo que hemos hecho hasta ahora es tener dos medios, el medio eta 1 y eta 2, o sea, vamos a hacer en medio continuo la primera etapa. Vimos medio continuo, donde nosotros en el medio teníamos una impedancia característica, vamos a poner esta 0, teníamos una impedancia característica que la calculábamos
a partir de mu, epsilon, sigma y la frecuencia. Nosotros tenemos, si tenemos las constantes del medio y la frecuencia, podemos calcular la impedancia intrínseca. A partir de ahí, también calculábamos la longitud de onda, velocidad de propagación, la constante de fase, constante de atenuación, campo magnético, pointing, y creo que está todo. ¿Sí? Bien. Ahora, esos mismos cálculos, como vimos, los podemos hacer, pero ya con dos medios. Vamos a tener el medio eta 1 y eta 2, los separa la superficie frontera o superficie de contorno. Nosotros acá tenemos el mu sub 1, epsilon 1, sigma 1, y la frecuencia, el mu sub 2, epsilon 2, sigma 2, la frecuencia, por supuesto, es la misma. Entonces, incidía en la superficie de frontera, parte se transmite y parte se refleja, según la relación que haya entre eta 1 y eta 2. Conociendo eta 1 y eta 2, podemos sacar el coeficiente de reflexión del campo eléctrico, que dijimos que es eta 2 menos eta 1 sobre eta 2 más eta 1. Nosotros dijimos que para trabajar en el ábaco de Smith teníamos que normalizar, y decimos que normalizar es dividir la impedancia del medio 2 sobre la impedancia del medio 1. Y nos da una parte real y una parte imaginaria, con la cual entramos a la familia de curvas del ábaco de Smith. Con el coeficiente de reflexión y la relación entre el E sub R y el E sub I. Y el coeficiente de reflexión, si lo representamos en forma compleja, tenemos una parte real y una parte imaginaria, que van a ser los ejes con los cuales están construido el diagrama de Crank. Y sobre el diagrama de Crank, con estas dos expresiones, pudimos construir la familia de curvas de la parte real y parte imaginaria de la impedancia normalizada. Es decir, que nosotros con estos ejes construimos el diagrama de Crank, y después sobre el diagrama de Crank construimos el ábaco de Smith. La escala del coeficiente de reflexión la inserta Smith también en su diagrama. Y además nos pone la escala de la relación de onda estacionaria, porque como la relación de onda estacionaria es igual al E máximo sobre el E mínimo, E máximo sobre mínimo, que sería el módulo del E sub I más el módulo del E sub R sobre el módulo del E sub I menos el módulo del E sub R. Y si sacábamos factor común, nos quedaba que esto es igual a 1 más el módulo de gamma sobre 1 menos el módulo de gamma. Entonces, construyendo una escala que tenga el coeficiente de reflexión,
podemos calcular una escala paralela que nos dé los valores de ROE. Y eso es lo que hace Smith. Entonces, en Smith vamos a tener la familia de curvas de la parte real y la parte imaginaria de la impedancia normalizada. De las 8 escalas radiales, vamos a utilizar la del coeficiente de reflexión y la de ROE. Y además tiene 3 escalas circulares, una en grados, que es igual a la de Crank, y después a través de tita z igual a 2 veces beta z, saca 2 escalas en longitud de onda, una en sentido horario y otra en sentido antihorario. Y así podríamos explicar todo lo que comprende Crank y Smith. Aquí tenemos el diagrama de Crank. Acá tenemos el abaco de Smith, construidos ambos en los mismos ejes. El resumen que sale ahí en el video ese que le presentamos es, para el segundo integrador, que abarca las unidades 7, 8 y 9, tenemos cálculo analítico y gráfico de reflexión perpendicular. Y debemos saber calcular y obtener las fórmulas de coeficiente de reflexión, coeficiente de transmisión, impedancia intrínseca en base a las constantes del medio y la frecuencia, impedancia en cualquier punto de la línea analítica y gráficamente, campo total en cualquier punto de la línea analítica y gráficamente, distancias al máximo y mínimo, relación de onda estacionaria analítica y gráficamente, y distancias entre impedancias del mismo medio. Para realizar todo eso, debemos tener dominio y destreza con el diagrama de Crank y el abaco de Smith. Para adquirir dominio y destreza, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Practicar mucho. Cuidado, profe. Muy bien, Gil. ¿Sí? O sea, hacer muchos ejercicios, practicar, practicar y practicar. Es lo único que nos da dominio y destreza. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Sumado a lo que vimos recién, a lo que remarcaba acá en este diagrama, podemos decir que en el punto de impedancia en cualquier punto de la línea, nosotros calculamos que si tenemos, vamos a traer el si tenemos dos medios, lo que estamos haciendo es, como tenemos la onda incidente y la onda reflejada, el campo eléctrico en cada punto va variando, el campo magnético también, entonces lo que tenemos que calcular es cuánto vale a una cierta distancia la ZN normalizada o total, es exactamente lo mismo. ¿Sí? A una distancia de 1 o a una distancia de 2. Entonces, para calcular eso, teníamos la ecuación
de la impedancia de entrada es igual a Z0, factor común de ZR más J Z0 tangente de beta D, sobre Z0 más J ZR tangente de beta D, donde D va a ser la distancia que nos dicen dónde queremos calcular la impedancia. Si tenemos que comprobar los valores de la vacuidad de Smith, como en Smith tenemos que entrar por impedancia normalizada, vamos a poner ZI, y fíjense, pasando el Z0 para el denominador, nos va a quedar ZI sobre Z0, y nos va a quedar ZR más J Z0 tangente de beta D sobre Z0 más J ZR tangente de beta D. ¿Sí? Y así podemos calcular la impedancia en cualquier punto de la línea. Y después, ¿qué otro paso teníamos? Impedancia en cualquier punto de la línea, analítica y gráficamente, impedancia intrínseca, campo total. El campo total, o sea, acá tenemos cálculo de impedancia. Y después, el campo total, tenemos que aplicar el teorema del coseno en donde decimos que el campo total en cualquier punto va a ser igual a la raíz cuadrada del E incidente al cuadrado más el E reflejado al cuadrado más el doble de E incidente por E reflejado por el coseno, decíamos, de tita gamma, pero si nosotros le vamos restando el tita z, podemos calcularla en cualquier punto. Y así podemos calcular el campo total. Entonces ahí tenemos cálculos de impedancia, cálculo del campo total, cálculo del coeficiente de reflexión, lo habíamos visto acá. Cálculo de SOE, tendríamos todas las ecuaciones que tenemos que aplicar. Profe, perdone, una consulta. Sí. En el teorema del coseno, el coseno solo está multiplicando el último término, ¿verdad? En la filmina, claro, ese coseno solo está multiplicando al 2 por el reflejado por el... ¿O está multiplicando a todo el resto también? No, al 2 es su I, por eso R. Exacto, bien, esa era mi consulta. Los otros están separados por signo más. Acuérdense Claro, que eso sale de... El teorema del coseno es la generalización de Pitágoras. Bien. ¿Sí? Bien, perfecto. Muchas gracias, profe. No, por favor. Y eso, verifiquémoslo gráficamente, como para que no tengan dudas ustedes. Verifíquenlo haciendo regla de 3 en el diagrama de Crank. Y comprobar los valores que calculamos gráficamente con lo que podemos hacer analíticamente. De eso se trata. ¿Bien? ¿Hay que sacar plata o débito? Gastón Nieto. El crédito. Gastón Nieto. Gastón. Gastón, ¿nos escucha? Está en el cajero automático, Gastón. Estoy viendo acá, boludo, como... Gastón Nieto. Hola. Estoy viendo cómo está derretida la cámara, algo así. Gastón Nieto. Creo que es Nievas, profe. Profe, muteelo usted de último. Las venas bolivianas. Y lo puede mutear usted, profe, también. A ver. Ahí parece que sí.
Sí. Bien. Se ve que estabas en el cajero automático, no sé qué pasa. Bien, sí. Pregunten. Profe, Sí. quería hacer una consulta sobre ahí la fórmula que usted nos anotó de la impedancia de entrada. Eh, Esa. No la sí, anoté yo. No la anoté yo. La sacamos juntos hace como 20 días. sí, sí, me refería a que lo hizo recién, a la que anotó Ah, está ahí. bien. Sí. ¿Qué pasó? Hola. Hola, ¿nos escucha, Sebastián? Hola. ¿Me están escuchando el resto? Sí, profe, debe ser Sebastián Sí, que se profe. fue. Capaz que se le habrá cortado el internet. Se le recorta. Bueno. Perfecto, entonces teníamos esto. Con respecto a esto que tenemos acá, estamos hablando de impedancias, sí. Profe, perdón, no sé, se me cortó el internet, creo. La Bueno, pregunta es esta, profe. Porque nosotros lo tenemos anotado el ZI como ZC, o sea, impedancia de campo. Eh, y el despeje que es usted... el mismo. O sea, esto va a ser la impedancia de entrada en un punto. Porque, ¿qué es lo que pasa? Claro, Bueno, pregunte. Sí, sí, la sí. pregunta sería, o sea, yo porque no tengo anotado eso, entonces por eso me llamó la atención. ¿Se podría decir? No. Espere. No, es que yo me adelanté. O sea, para calcular las impedancias, usted me dice por los términos. O sea, para calcular la impedancia de campo, sí. O sea, si bien lo habíamos mencionado, la impedancia de campo va a ser el eta 1 factor común de eta 2 más j. Eta 1 tangente de beta d. Esto es lo que usted me dice. Claro, mi pregunta es que si la impedancia normalizada se podía calcular como impedancia de campo sobre la impedancia intrínseca del medio 1. ¿Sí? O sea, acá nos va a quedar que la impedancia de campo normalizada va a ser la impedancia de campo total sobre el eta 1. Esto. Eso es lo que te pregunta. Claro, sí, esa fórmula no la tenía presente, por eso me llamó la atención y le quería No, preguntar. en su momento nosotros lo mencionamos, pero ¿qué es lo que va a pasar? Ahora, en lo que sigue, nosotros vamos a ver que si bien tenemos un medio con eta 1 y eta 2, vamos a ver que es equivalente a tener una línea de transmisión que tiene una impedancia característica Z0 y una impedancia de carga ZR. Entonces, lo que nosotros ponemos acá como coeficiente de reflexión igual a eta 2 menos eta 1 sobre eta 2 más eta 1, acá lo vamos a poner como ZR menos Z0 sobre ZR más Z0. Por eso no le sonaba a usted la expresión que pusimos. Y para calcular acá la impedancia de campo en un determinado punto, es lo mismo que vamos a hacer acá. Para calcular la impedancia de entrada, entonces
Acá dijimos que la impedancia de campo va a ser igual a la impedancia de campo total sobre la impedancia, sobre la impedancia de campo va a ser igual a eta 2 sobre eta 1 igual a eta 2 más j eta 1 tangente de beta d sobre eta 1 más j eta 2 tangente de beta d. Y acá la impedancia de entrada en cualquier punto va a ser ZR sobre Z0 igual a ZR más J Z0 tangente de beta D sobre Z0 más J ZR tangente de beta D. Y todo lo demás va a ser igual. El ROE igual a 1 más gamma sobre 1 menos gamma en cualquiera de los puntos. Profe, consulta, eso que tenemos ahí arriba, el Z minúscula subíndice C, ¿es lo mismo que la impedancia normalizada? ¿Sí? La impedancia normalizada en cualquier punto. Sería la impedancia de campo 1, 2, 3, ZC1, ZC2, ZC3, o le llama impedancia normalizada 1, impedancia normalizada 2, impedancia normalizada 3. Es exactamente lo mismo. Va a ser la impedancia en cada punto. Ok, profe. Gracias. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Lo que habíamos estado viendo el otro día es que cuando nosotros hablamos de impedancia, tenemos que estar pensando que estamos sumando elementos porque los tenemos en serie. Es decir, la representación de la impedancia va a ser una resistencia, una bobina y un capacitor, donde acá tenemos el R, J omega L menos J1 sobre omega C. Acá le vamos a poner reactancia para, vamos a borrar esto para coincidir con lo que dice el ábaco. Acá le vamos a poner reactancia inductiva, que se escribe como XL, XL, que si bien la reactancia capacitiva va a ser negativa, pero así la expresamos. ¿Sí? Y cuando hablamos de admitancia, que es la inversa, nosotros vamos a estar hablando de elementos en paralelo. Es decir, que vamos a tener ya lo vamos a modificar el otro para poner 2, nada más, así, porque tenemos un ejercicio
Vamos a hacer así, así les queda ya listos para poderlo comparar con el abaco de Smith. Para saber dónde tenemos cada uno y que sepamos leer. Yo no sé si ustedes ya lo han visto o si necesita ser reforzado. Esto de teoría de circuitos. Y la admitancia vamos a tener la parte real, se denomina conductancia, la parte real, conductancia, y la parte imaginaria, vamos a tener G más J omega C y vamos a tener también que es G menos J1 sobre omega L. Acá tenemos susceptancia inductiva y susceptancia capacitiva. Capacitiva. Y acá tenemos reactancia capacitiva y acá tenemos reactancia inductiva. Entonces, por favor, si todos tienen a mano el abaco de Smith, fíjense que según la versión que tengan, a ver acá. Bueno, en este no se ve bien. En esta zona, ¿alcanzan a ver el abaco de Smith? Sí. Acá y acá, ¿qué les dice? A ver, alguno que lea. Reactancia inductiva Reactancia y, inductiva. y susceptancia capacitiva. Perfecto. Quiere decir que como nosotros acá tenemos la línea cero de parte imaginaria, ahí tenemos la línea cero, así un poquito.
Esto es x igual a 0. Es decir, que nos divide parte positiva arriba y parte negativa abajo. Quiere decir que en la parte superior nosotros vamos a dibujar, si estamos en impedancias, vamos a dibujar resistencias con inductancias en serie. Y si estamos en admitancias, vamos a hacer así. Así. Vamos a dibujar otro color. Y si estamos en susceptancias, vamos a trabajar con conductancias y capacitores en paralelo. Esto con admitancias. ¿Me siguen? Esto es importante porque tenemos un ejercicio que nos pide graficar las zonas. Entonces, en la parte inferior vamos a tener al revés. Cuando trabajemos con impedancias, vamos a tener resistencias y capacitores. Y cuando trabajemos con admitancias, vamos a tener conductancia y bobina. Esto le va a servir para todo teoría de circuito y todo lo que vean sobre resistencia, inductancia y capacidad. Entonces, cuando nosotros acá nos dice reactancia inductiva, estamos hablando de JXL. Cuando dice susceptancia capacitiva, estamos hablando de JBC. ¿Eh? Entonces, si nosotros recordamos, como para hacer una práctica, que el círculo externo del ábaco de Smith es R, parte real, R igual a 0. Es decir, que es puramente imaginario. Y ese círculo coincide con el de módulo de coeficiente de reflexión igual a 1. El ábaco de Smith está construido sobre el gráfico de impedancias. Entonces, si nosotros tenemos acá el punto infinito, esto es impedancia de circuito abierto. ¿Qué es lo que es un circuito abierto? Dos conductores separados. Ese punto, que es 0, vamos a tener
la impedancia de cortocircuito. ¿Qué es lo que es un cortocircuito? Cuando los conductores están unidos. Que eso lo vamos a ver más fácilmente con la línea de transmisión. Cuando tenemos dos cables y están separados, vamos a decir impedancia de circuito abierto. Cuando tenemos dos cables y los hemos puenteado, impedancia de cortocircuito. Si R es igual a 0, sobre ese círculo, siempre valor imaginario. Si X igual a 0, la línea que separa, ¿qué vamos a tener? Sobre la línea verde que separa el gráfico, la parte superior e inferior, ¿qué vamos a tener sobre esa línea? Si el valor imaginario es 0. Y solo una parte real. Siempre valor real, exactamente. Siempre. Que el valor real para nosotros va a ser R. Y el siempre valor imaginario va a ser X. ¿Sí? Esos son los puntos que tenemos que saber ubicar y saber qué es lo que estamos haciendo. Cuando nosotros vemos en impedancias un valor imaginario positivo y lo tenemos que relacionar como que es algo inductivo. Cuando vemos un valor negativo, es capacitivo. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿Queda claro? Para reforzar, esto es fundamental para reforzar teoría de circuitos. Este ejercicio lo pedimos en el 120586. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Entonces, si nosotros sabemos simplemente leer reactancia inductiva, susceptancia capacitiva. Abajo, reactancia capacitiva, susceptancia inductiva. Acá, cuando vamos hacia el generador. Acá, cuando vamos hacia la carga. Si voy para el generador, es de donde viene la onda. Quiere decir que si voy para allá, en el ábaco, giro hacia el generador, en sentido horario. Si voy para allá, voy hacia la carga. Para el caso nuestro de medios, si voy para allá, voy hacia el generador porque estoy suponiendo que la onda me venía de acá. Este es nuestro generador.
Y la carga la tomo como en la superficie de frontera, que es donde se refleja la señal. Entonces, simplemente con observar el abaco de Smith y hacer los ejercicios, tenemos todo anotado, porque están todas las escalas anotadas. ¿No? Están todas las escalas anotadas. Nosotros vamos a utilizar esta que va de 0 a 1. Es el módulo de gamma. Esta que va de 1 hasta infinito es RHOA, que son las únicas dos escalas que nosotros vamos a utilizar. La escala en grados que tenemos acá es exactamente la misma escala en grados que tenemos acá. La escala en grados que tenemos acá es exactamente la misma. Y después, a través de, si nosotros quisiéramos hacer acá una escala en longitud de onda, hacemos θ igual a 2 veces beta z, y le podemos hacer una escala en longitudes de onda también acá. ¿Qué es lo que hizo Smith en el diagrama? Es decir, que si dominamos las 3 escalas circulares de las 8 escalas radiales, manejamos estas dos. Y como el otro día hicimos, graficamos la familia de curvas de parte real y parte imaginaria de la impedancia de campo, faltaría acá, la impedancia normalizada de campo igual a R más JX. Está todo. Es todo lo que tenemos que practicar. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Están ahí? ¿Se desmayaron? ¿Están todos atentos? No, sí, se entendió, profe. Sí, profe, acá andamos. Sí, se entendió. ¿Entendieron? ¿Sí? O sea, lo que tenemos que reforzar es saber cómo está construido el abaco de Smith, saber que está construido sobre el diagrama de Crank, y esto es electrónica básica. Impedancias y admitancias, que lo han visto en teoría 1, lo van a ver en teoría 2 y lo van a ver en teoría 3 también. Es más, después tienen otra materia que van a aplicar también el abaco de Smith. ¿Por qué hacemos esto? Porque el ingeniero necesita también manejar gráficos, ser ordenados para cálculos gráficos, nos facilitan los cálculos. O sea, si uno quiere saber un determinado valor, gráficamente lo podemos saber más rápidamente que haciéndolo en forma analítica. Entonces acá tenemos la posibilidad de hacerlo analíticamente y comprobarlo gráficamente, para ver si está bien. Fíjense que los ejercicios, el 62, el 62 que les dice hacer ejercicio 090462, aplica Crank. Entonces hacemos los cálculos analíticos.
Y el 09, 1068, el 09, 1068, o sea, acá hacemos 4 crank. El 09, 1068 lo hacemos en Smith en 4 diagramas. Para comprobar que lo que hemos hecho analíticamente también nos sale gráficamente. Y ojo, como dijimos, con el número complejo, cuando estamos en parte real negativa, cuando estamos en el segundo y tercer cuadrante, porque muchas veces hacen el cálculo y marcan, supongamos, el punto acá. Y después, cuando van a marcar el valor normalizado, le da acá. ¿Se alcanza a ver el punto negro acá? La cruz. Ahí. Entonces, si cuando yo calculé en el diagrama de Crank, no me da, trabajando con las mismas impedancias, no me da en la misma posición, algo hice mal. Tengo que rever los cálculos porque me tiene que dar el mismo ángulo y el mismo módulo. No puede darme uno desfasado 180 grados del otro. Algo hice mal. Entonces la guía está diseñada para que puedan practicar analítica, gráficamente con Crank y gráficamente con Smith. ¿Sí? ¿Queda claro? Quedó claro. Sí, profe. Bien. Cuando nosotros graficamos la línea de transmisión, esto cuando la pregunta que había hecho Sebastián recién, porque había puesto la fórmula con ZR y Z0, lo primero que nos vamos a preguntar es, acá, en los medios, nosotros sabemos que tiene una onda incidente y una onda reflejada. Al sumarse algebraicamente las dos, me va dando valores diferentes. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con los cables? ¿Qué es lo que va a pasar con los cables? Vamos a tener que aplicar la teoría de línea de transmisión. Esto ya comenzamos con el tercero. En teoría de circuitos, nosotros representamos un generador, los conductores, y la carga. Nosotros acá tenemos un cierto voltaje, una cierta frecuencia, una frecuencia de generador, y en función de eso podemos calcular la corriente que circula. Pero en ningún caso nos dicen a qué distancia está el generador, porque no importa, porque estamos tomando
a esto como conductor perfecto, que no tiene pérdidas. Y atento, porque esto es fundamental para entender la teoría de línea de transmisión. Cuando la longitud de onda del generador es similar o comparable con la longitud del circuito, perdón, cuando la longitud del circuito es comparable con lambda G sobre 4, lo puse al revés, pero no importa. Cuando la longitud del circuito es comparable con lambda sobre 4, se aplica la teoría de líneas de transmisión. La teoría de circuitos está prohibida, porque ya no se cumple. ¿Por qué? Porque nosotros cuando trabajamos en teoría de circuito, en general es una frecuencia baja. Cuando nosotros vamos aumentando la frecuencia, nos disminuye la longitud de onda y si nosotros tenemos que el circuito es comparable con lambda sobre 4, resulta que eso que veíamos como conductores perfectos, ahora, supongamos que tenemos el punto A, el punto B, el punto C y el punto D, se transforma en ese circuito. Los conductores dejan de ser conductores y se comporta como un cuadripolo. Cuadripolo porque tiene 4 polos. Cuadripolo con parámetros distribuidos. Entonces, si tenemos que definir parámetros distribuidos
A ver quién se animaría a definir parámetros distribuidos. Son elementos que aparecen en una línea cuando la longitud del circuito es comparable con la longitud de onda del generador sobre 4. Repito. Los parámetros distribuidos son elementos que aparecen en la línea cuando la longitud del circuito es comparable con la longitud de onda del generador sobre 4. Le podemos poner acá, deja de ser conductor. Deja de ser conductor y se pasa a comportar como un cuadripolo con parámetros distribuidos. Acá, en teoría de circuitos, tenemos parámetros concentrados. Parámetros concentrados, es decir, lo que estábamos diciendo recién. La resistencia es un elemento físico que se comporta como resistencia. El capacitor es un elemento físico que se comporta como un capacitor. La inductancia es un elemento físico que se comporta como inductancia. Eso se denomina parámetro concentrado, porque están concentrados en un cuerpo. Existen por sí solos. Los parámetros distribuidos no existen individualmente. Están distribuidos en la línea. Tienen el comportamiento similar a un parámetro concentrado, pero no los podemos separar. A ver, ¿quién podría repetir eso? Yo, profe, de una forma capaz que A mal ver, dicha, Lucas. A ver, Lucas. pero Sí. como que cuando llegamos a ese punto donde la longitud del circuito es comparable con un cuarto de la longitud de onda del generador de la onda, podemos Sí. observar que en los conductores tenemos comportamientos como que si existieran resistencias, inductores o capacitores, y nos daría una forma así tipo cuadripolo como mostró ahí. Perfecto. Excelente. Eso es lo que tenemos que saber. Que esa situación se puede dar porque aumente la frecuencia o porque aumente la longitud de los cables. Entonces eso nos va a hacer pensar, o sea que yo no puedo agarrar dos conductores y dar la vuelta al mundo con dos conductores y pensar que con eso me voy a poder comunicar. ¿Por qué? Porque a una cierta distancia voy a ver que la señal ya no llega. Porque el conductor va a dejar de comportarse como conductor. ¿Sí? O sea, todo lo que hemos visto nosotros en teoría de circuito es válido para bajas frecuencias. Cuando subimos la frecuencia o hacemos el circuito muy largo, donde la longitud es comparable con lambda sobre 4, ojo. Fíjense que si nosotros trabajamos con 220 voltios, 50 Hz, calculamos la longitud de onda igual a C sobre F, tenemos 3 por 10 a la 8 sobre 50
6 millones de metros o 6.000 kilómetros. Quiere decir que si nosotros representamos esa onda, pongamos, yo voy a tener un circuito donde va a ser la misma la señal que tengo en el generador y en la carga. Si aumento la frecuencia, voy a tener una longitud de onda mucho menor. Entonces, cuando llego a tener que la longitud del circuito es como lambda sobre 4, ojo, que aparecen los parámetros distribuidos. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto? Entonces, cuando nosotros hablamos de línea de transmisión, vamos a decir que esa línea que va a tener un generador, una impedancia de carga y una impedancia característica, Z0, impedancia característica. Sí, Tiago. Sí, profe, no, fue sin querer. No quería levantar la mano. Ah, bueno. Disculpe. No. ¿Va entendiendo lo que vemos? Sí. Z0, impedancia característica. Entonces, esa línea, nosotros vamos a decir que se va a comportar como una cadena de cuadripolos. Así que vamos a tener la ZR y la podríamos representar como formada por una cadena de cuadripolos. Cuadripolos que van a ser el circuito que hicimos acá. A ver si lo podemos copiar. Sí, señor.
Ese cuadripolo. Vamos a pegar mejor. Para que sea más lindo. Como que cada cuadripolo de esos, o sea, lo podemos hacer así. Sí, Valentín. Sí, profe, mi consulta es entonces, nosotros vamos a poder aplicar la teoría de línea de transmisión, si, por ejemplo, en el circuito que usted, en la onda que usted planteó antes, que era de 6.000 kilómetros de distancia, más o menos si tenemos un circuito de unos 1.500 kilómetros, así es como vamos a aplicar. Exactamente. O sea, si lo quisiéramos pasar para el otro lado, sí. Ah, bien, bien. Bien, esa Como era para mi decir, consulta. sí, claro, para decir, ojo, no solamente porque eleve la frecuencia o que sea una frecuencia muy alta, ojo que en audio yo tampoco puedo tirar una longitud, la longitud Claro, que claro. quiera, porque si Entonces, no, entonces lo sí, vamos a usar nosotros para frecuencias muy altas o para una longitud extremadamente larga también. exactamente, en cualquiera de las Bien, bien. dos se va a cumplir eso. Sí, señor. Bien, bien, perfecto. ¿Ah? ¿Se entiende? Perfecto. Eso es lo importante, es decir, ojo cuando voy elevando la frecuencia o tengo un circuito lo suficientemente largo, es decir, che, ojo que acá ya no es cuestión de cable. Acá ya esto se está comportando como una línea de transmisión. ¿Mm? Bien, bien. Entonces podríamos poner así. Como que veríamos, eso que antes veíamos dos conductores, ahora vamos a ver como una cadena de cuadripolo. Eso es lo importante que entendamos. ¿Y qué va a pasar? Y atento acá porque si ustedes van a comprar, ¿alguno fue a comprar alguna vez el cable para... ¿Alguna vez fueron a comprar el cable para televisión? Para poner Cablevisión o Claro. Claro, ahora está poniendo fibra óptica. Pero si fueron a comprar cable coaxil, ¿alguno compró cable coaxil? ¿Fue a comprar cable coaxil? No, profe. No, Es ninguno. complicado, Bueno, profe, sobre todo con las puntas que tenés que tener la herramienta especial y eso te lo hacen los de las empresas cuando vienen a tu casa. bueno, pero ya vamos a hacer una clase donde vamos a poner los conectores. O sea, lo voy a poner yo a los conectores sobre el cable coaxial. O sea, tampoco no es que sea algo tan sofisticado. O sea, cada uno de nosotros podemos llegar a comprar una pinza para poner los conectores y poder hacer una extensión en la casa si uno quiere. Si uno quiere pasar un televisor a otra pieza, ya vamos a ver justamente cómo tenemos que poner el adaptador y cómo poner los conectores en los cables coaxiales. Cuando nosotros vamos a comprar un cable coaxial, lo vamos a pedir por la impedancia característica. El que tenga mano se fija en la guía de actividades, al final, página 108, hay una tabla de características de los principales cables coaxiales. Y ahí nos da el tipo de cable coaxial y la impedancia característica que tiene. ¿Por qué? Porque nosotros para ir a comprar un cable vamos a tener que pedirlo por la impedancia característica.
Y es muy importante que sepamos qué es la impedancia característica. Eso ya lo van a ver en teoría y circuitos, pero lo necesitamos nosotros para línea de transmisión. Por eso nosotros reforzamos este concepto. ¿Sí? Entonces, anoten, por favor, en la carpeta que ustedes tienen acompañando las clases. Ahí se ve la transparencia, la filmina, la presentación de PowerPoint. ¿Se alcanza a ver? Sí, se ve bien. ¿Sí? Profe, está mostrando el pizarrón de antes. La cadena de cuadripolos. Ah, sí, sí, perfecto. No sé si eso era lo que Perfecto. buscaba. Sí, 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 sí. La cadena de cuadripolos. Entonces, a ver si me entra acá. Sí. Acá pusimos impedancia característica. ¿Sí? Que lo pusimos ahí en la línea. Entonces vamos a dibujar un cuadripolo. Simétrico. ¿Por qué simétrico? Porque fíjense que si nosotros tomamos esto que representamos acá, la línea, si nosotros medimos desde AB, la impedancia, vamos a tener estos elementos en serie y esto en paralelo. Y si tomamos de acá, vamos a tener los mismos valores. Por eso se denomina cuadripolo simétrico. ¿Por qué? Porque este va a ser R por delta X sobre 2, JXL por delta X sobre 2, y este va a también ser JXL, ¿qué dije? JXL por delta X sobre 2. Y este también va a ser R por delta X sobre 2. ¿Bien? Entonces, cuadripolo simétrico medimos desde A, B, lo mismo que, vamos a poner, impedancia AB es igual a la impedancia CD. Eso se denomina cuadripolo simétrico. Que la impedancia de entrada es la misma que vemos a la salida. Cuando se da esa situación, cuando tenemos un cuadripolo simétrico, hay un único valor. Y atento acá porque esto parece chino básico. Cuando tenemos un cuadripolo simétrico, hay un único valor de impedancia tal que colocado en uno de los extremos, permite medir el mismo valor en los extremos opuestos como si cuadripolo no existiera. Profe, ¿permite medir? Permite medir el mismo valor en los extremos opuestos como si el cuadripolo no existiera.
tal que colocado en uno de los extremos del cuadripolo, supongamos en el CDE, nos permite medir el mismo valor en AB como si el cuadripolo no existiera. O a la inversa. Si lo colocamos en AB, vamos a medir en CDE el mismo valor como si el cuadripolo no existiera. Es decir, que tenemos, vamos a hacerlo. Entonces vamos a hacer con esto. ¿Sí? Entonces, supongan así que acá nosotros tuviéramos una cadena. O sea, acá tenemos, esto está representando un cable. Acá tenemos la CD y acá tenemos la AB. Nosotros vamos a considerar ese cable como una cadena de cuadripolos. Y con la definición que dimos, nosotros decimos, si yo le pongo a ese cuadripolo el valor que hace que todo sea igual, que me permite medir el mismo valor a la entrada del cuadripolo, yo acá voy a tener Z0. Acá voy a tener Z0. Acá voy a tener Z0. Y a la entrada voy a tener Z0.
Entonces, si en nuestro cable coaxial el proveedor de internet tiene una entrada de Z0 y nosotros ponemos el televisor que tiene Z0, está todo adaptado. Ahora, dijimos que es el único valor de impedancia que produce eso. Entonces, cuando nosotros la carga la tenemos diferente de Z0, cuando la carga es distinta de Z0, ¿qué va a pasar? Acá nos va a dar una Z1, acá una Z2, acá una Z3, y en la entrada tendremos una Z4. Nos van a dar valores distintos en cada punto de la línea. Y eso es lo que nosotros vamos a poder después decir. Supongamos que acá tengamos la ZR distinta de Z0. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner impedancia normalizada es igual a ZR sobre Z0, nos dará un valor real y un valor imaginario. Entraremos al abaco de Smith con ese valor, y cuando vayamos circulando, vamos a poder calcular la Z1, la Z2, la Z3 a las distintas distancias que nos piden. Es para comprender por qué nosotros en un cable vamos a poder aplicar la misma técnica que aplicábamos en los medios. Esto es para pensarlo, madurarlo, y lo seguimos charlando en las próximas clases. ¿Queda claro? Sí, profe. Nosotros con el cable lo que tenemos que pensar que un cable coaxial, si compré un cable coaxial de 50 ohm, yo en los dos extremos del cable le tengo que poner un elemento de 50 ohm. Si le pongo un elemento distinto, se me desadapta. Y si se desadapta, produce reflexión. Y si produce reflexión, ya la señal no va a ser la misma. Entonces, para unir, supónganse dos cables coaxiales, supónganse de que ustedes quieren ampliar, como les decía, en su casa quieren ampliar llevar a otra pieza para ver televisión por cable. Entonces no es que lo puedo unir, corto acá un cachito, no es que lo puedo unir como si fueran los cables de electricidad. ¿Por qué? Porque vamos a ver que esos parámetros distribuidos dependen de la estructura física del cable. Ya les voy a mostrar yo algunos cables coaxiales para que vean la diferencia que tienen, y esa diferencia de construcción es la que nos da la impedancia característica. Entonces, si yo a ese cable coaxial no le pongo otro elemento que tenga el mismo valor de impedancia, voy a tener reflexión. Y al tener reflexión, estoy perdiendo señal. Y eso es lo que después tenemos que evitar. Entonces, en esta etapa, además de incluir el estudio de línea de transmisión, vamos a ver cómo podemos evitar
que aunque no tengamos la carga igual a la impedancia característica, ¿cómo la vamos a poder adaptar? Entonces vamos a estudiar un proceso de adaptación. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, para los que presentaron la carpeta, el fin de semana vamos a poner una actividad para que practiquen. Para el resto, por favor, abóquense a terminar la carpeta para que surjan dudas en el manejo de los ejercicios, en el manejo del abaco, en el manejo del diagrama Crank. ¿Estamos? Entonces estamos en permanente contacto, nos envían un mensaje, establecemos un turno y ahí nos encontramos. ¿Queda claro? A no aflojarle porque ya estamos en la etapa final, por favor. Sí, o sea, coordinen por, coordinamos por el mensajero y ahí damos horarios, nos ponemos de acuerdo. Profe, ayer yo le escribí y me dijo que nos poníamos de acuerdo acá en la clase, no sé si se acuerda. Bueno, por eso, si usted quiere, terminamos ahora la clase y la vemos. Ah, por mí perfecto, sí, yo me puedo quedar ahora, si a usted le queda bien. Bueno, sí, dale. Entonces nos quedamos, Joaquín. Muy bien, a todos los demás, muy buenas tardes. Chao, profe. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Chao, suerte. Chao, profe.